Libro primero de los Macabeos, parte 1, preámbulo, Alejandro y los Diádocos, capítulo 1. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los queteos, derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar. Empezando por la Helada, suscitó muchas guerras y apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y se dio cuenta de que se moría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los notables que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema, y sus hijos después de ellos, durante largos años, y multiplicaron los males sobre la tierra. Antíoco Epifanes y la penetración del helenismo en Israel. De ello surgió un renuevo pecador. Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma, subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras les parecieron bien, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron a Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Primera campaña de Egipto y saqueo del templo. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos, ocuparon las ciudades fuertes de Egipto, y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143, después de vencer Egipto, emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto de dolor. Sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. Se estremeció la tierra por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Intervención del Misarca, construcción de la ciudadela. 2 años después envió el rey a las ciudades de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolosamente palabras de paz, y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y le asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y le hicieron su ciudadela. Establecieron allí una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. La proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ello los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. Establecimiento de cultos paganos. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos atacaron todos el edicto real, y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidarán la ley y cambiarán todas sus costumbres.
El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. El día 15 del mes de Quisleu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá, a las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, lo condenaban a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Parte 2. Matatías desencadena la guerra santa. Matatías y sus hijos, capítulo 2. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadi, Simón, llamado Tasi, Judas, llamado Macabeo, Eleazar, llamado Abarán, y Jonatán, llamado Afus. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó: ¡ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí cuando es entregada en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños. Ha quedado su templo como hombre sin honor. Los objetos que eran su gloria, llevados como botín, muertos en las plazas sus niños y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en posesión de sus despojos? Todos sus adornos le han sido arrancados, y de libre que era ha pasado a ser esclava. Miren nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestra gloria, convertido en desierto. Mírenlo, profanado de los paganos. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de saco y se entregaron a un profundo dolor. La prueba del sacrificio en Modín. Los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron: tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate pues el primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey, y se verán honrados tú y tus hijos con plata, oro y muchas dádivas. Matatías contestó con fuerte voz: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey lo obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real. Al verlo, Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas, encendió en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas contra Simri, el hijo de Salu. Luego, con fuerte voz gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza que me siga, y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. La prueba del sábado en el desierto. Por entonces muchos, preocupados por la justicia y la iniquidad, bajaron al desierto para establecerse allí, con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males duramente los oprimían. La gente del rey y la tropa que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado a los lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras ellos y los alcanzaron, los cercaron y se prepararon para atacarlos el día del sábado. Les dijeron: basta ya, salgan, obedezcan la orden del rey y salvarán sus vidas. Ellos les contestaron: no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día de sábado. Asaltados al instante, no replicaron ni arrojando piedras ni atrichellaron sus cuevas. Dijeron: juramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos matan injustamente. Los atacaron pues en sábado y murieron ellos, sus mujeres y hijos y ganados, unas 1000 personas. Actividades de Matatías y su partido. Lo supieron Matatías y sus amigos y sintieron por ellos gran pesar, pero se dijeron: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los paganos por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo: a todo aquel que venga a atacarnos en día de sábado, le haremos frente para no morir todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas.
Se les unió por entonces el grupo de los asideos, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Además, todos aquellos que querían escapar de los males se les juntaron y les ofrecieron su apoyo. Formaron así un ejército e hicieron en su ira a los pecadores y a los impíos en su furor. Los restantes tuvieron que huir a tierra de paganos buscando su salvación. Matatías y sus amigos hicieron correrías, destruyendo altares, obligando a circuncidar cuantos niños incircuncisos hallaron en el territorio de Israel, y persiguieron a los insolentes. La empresa prosperó en sus manos, arrancaron la ley de mano de paganos y reyes, y no consistieron que el pecador se impusiera. Testamento y muerte de Matatías. Los días de Matatías se acercaban a su fin. Dijo entonces a sus hijos: ahora reina la insolencia y la reprobación. Es tiempo de ruina y de violenta cólera. Ahora, hijos, muestren su celo por la ley. Den su vida por la alianza de nuestros padres. Recuerden las gestas que en su tiempo realizaron nuestros padres. Alcanzarán inmensa gloria e inmortal nombre. ¿No fue hallado Abraham fiel en la prueba y se le contó como justicia? José en el tiempo de su angustia observó la ley y vino a ser señor de Egipto. Pinjas, nuestro padre, por su ardiente celo, alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por cumplir su mandato, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por su testimonio en la asamblea, obtuvo una herencia en esta tierra. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías, Misael, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó de las fauces de los leones. Adviertan, pues, que de generación en generación todos los que esperan en él jamás sucumben. No teman amenazas de hombre pecador. Su gloria parará en estiércol y gusanos. Estará hoy encumbrado y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo y sus maquinaciones se desvanecerán. Hijos, sean fuertes y manténganse firmes en la ley, que en ella hallarán gloria. Ahí tienen a Simeón, su hermano. Sé que es hombre sensato, escúchenlo siempre. Él será su padre. Tienen a Judas Macabeo, valiente desde su mocedad. Él será jefe de su ejército y dirigirá la guerra contra los pueblos. Ustedes atraigan a cuantos observan la ley. Vengan a su pueblo, devuelvan a los paganos el mal que les han hecho y observen los preceptos de la ley. A continuación los bendijo y fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146 y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él. Parte 3. Judas Macabeo, jefe de los judíos, 166-160 a.C. Elogio de Judas Macabeo, capítulo 3. Ocupó su lugar su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo como gigante, revistió la coraza y se ciñó sus armas de guerra, se empeñó en batallas, protegiendo al ejército con su espada, semejante a león en sus hazañas, como cachorro que ruge sobre presa, persiguió a los impíos hasta sus rincones, dio a las llamas a los perturbadores de su pueblo por el miedo que les infundía, se apocaron los impíos, se sobresaltaron todos los que obraban la iniquidad, la liberación en su mano alcanzó feliz éxito. Amargó a muchos reyes, regocijó a Jacob con sus hazañas, su recuerdo será eternamente bendecido. Recorrido las ciudades de Judá, exterminó de ellas a los impíos y apartó de Israel la cólera. Su nombre llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban perdidos. Primeros éxitos de Judas. Apolonio reunió paganos y unas numerosas fuerzas de Samaria para llevar la guerra a Israel. Judas, al tener noticia de ello, salió a su encuentro, lo venció y lo mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Recogido el botín, Judas tomó para sí la espada de Apolonio y en adelante entró siempre en combate con ella. Serón, general del ejército de Siria, al saber que Judas había congregado en torno a sí una multitud de fieles y gente de guerra, se dijo: conseguiré un hombre y alcanzaré gloria en el reino atacando a Judas y a los suyos, que desprecian las órdenes del rey. Partió pues a su vez y subió con él una poderosa tropa de impíos para ayudarlos a tomar venganza de los hijos de Israel. Cuando se aproximaba a la subida de Bet-Jorón, le salió al encuentro Judas con unos pocos hombres. Al ver eso, el ejército que se les venía encima, dijeron a Judas: ¿cómo podremos combatir siendo tan pocos con una multitud tan poderosa? Además estamos extenuados por no haber comido hoy en todo el día. Judas respondió: es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, que en la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros, rebosando insolencia e impiedad, con intención de destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y hacerse con nuestros despojos. Nosotros, en cambio, combatimos por nuestras vidas y nuestras leyes. Él los quebrantará ante nosotros, no los teman. Cuando acabó de hablar, se lanzó de improviso sobre ellos, y Serón y su ejército fueron derrotados por él. Los persiguieron por la pendiente de Bet-Jorón hasta la llanura. Unos 800 sucumbieron, y los restantes huyeron al país de los filisteos. Comenzó a cundir el miedo a Judas y sus hermanos, y el espanto se apoderó de los paganos circunvecinos. Su nombre llegó hasta el rey y en todos los pueblos se comentaban las batallas de Judá. Preparativos de Antíoco contra Persia y Judea, regencia de Lisias. El rey Antíoco, al oír lo sucedido, se encendió en violenta ira, mandó juntar las fuerzas todas de su reino, un ejército poderosísimo, abrió su tesoro y dio a las tropas la soldada de un año con la orden de que estuvieran preparadas para cualquier evento.
Entonces advirtió que se le había acabado el dinero del tesoro y que los tributos de la región eran escasos debido a las revueltas y calamidades que él había provocado en el país al suprimir las leyes en vigor desde los primeros tiempos. Temió no tener, como otras veces, para los gastos y para los donativos que solía antes prodigar con largueza, superando en ello a los reyes que le precedieron. Hallándose, pues, en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó a Lisias, personajes de la nobleza y de la familia real, al frente de los negocios del rey, desde el río Eufrates hasta la frontera de Egipto. Le confió la tutela de su hijo Antíoco hasta su vuelta, puso a su disposición la mitad de sus tropas y los elefantes y le dio orden de ejecutar cuanto había resuelto. En lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén, debía enviar contra ellos un ejército que quebrantara y deshiciera las fuerzas de Israel y lo que quedaba de Jerusalén hasta borrar su recuerdo del lugar. Luego establecería extranjeros en todo su territorio y repartiría entre ellos sus tierras. El rey, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147, atravesó el río Eufrates y prosiguió su marcha a través de la región alta. Gorgías y Nicanor entran en Judea con el ejército sirio. Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgías, hombres poderosos entre los amigos del rey, y los envió con 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería a invadir el país de Judá y arrasarlo, como lo había mandado el rey. Partieron con todo su ejército, llegaron y acamparon cerca de Emaús, en la tierra baja. Los mercaderes de la región, que oyeron hablar de ellos, tomaron grandes sumas de plata y oro, además de grilletes, y se fueron al campamento con intención de adquirir como esclavos a los hijos de Israel. Se les unió también una fuerza de Idumea y del país de los filisteos. Judas y sus hermanos comprendieron que la situación era grave. El ejército estaba acampado dentro de su territorio y conocían la consigna del rey de destruir el pueblo y acabar con él. Y se dijeron unos a otros: levantemos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por nuestro pueblo y por el lugar santo. Se convocó la asamblea para prepararse a la guerra, hacer oración y pedir piedad y misericordia. Pero Jerusalén estaba despoblada como un desierto, ninguno de sus hijos entraba ni salía. Conculcado el santuario, hijos de extraños en la ciudadela, convertida en albergue de paganos, había desaparecido la alegría de Jacob. La flauta y la lira habían enmudecido. Reunión de los judíos en Masfa. Por eso, una vez reunidos, se fueron a Masfa, frente a Jerusalén, porque tiempos atrás habían habido en Masfa un lugar de oración para Israel. Ayunaron aquel día, se vistieron de saco, esparcieron ceniza sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos, desenrollaron el libro de la ley para buscar en él lo que los paganos consultan a las imágenes de sus ídolos, trajeron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diezmos, e hicieron comparecer a los nazireos que habían cumplido el tiempo de su voto. Levantaron sus clamores al cielo diciendo: ¿qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? Tu lugar santo está conculado y profanado, tus sacerdotes en duelo y humillación. Y ahí están los paganos coaligados contra nosotros para exterminarnos. Tú conoces lo que tramas contra nosotros. ¿Cómo podremos resistir frente a ellos si no acudes en nuestro auxilio? Hicieron sonar las trompetas y prorrumpieron en grandes gritos. A continuación, Judas nombró jefes del pueblo, jefes de 1000 hombres, de 100, de 50 y de 10, a los que estaban construyendo casas, a los que acababan de casarse o de plantar viñas, y a los cobardes les mandó conforme a la ley que se volvieran a sus casas. Luego se puso en marcha el ejército y acamparon al sur de Emaús. Judas les dijo: prepárense, revístanse de valor y estén dispuestos mañana temprano para entrar en batalla con estos paganos que se han coaligado contra nosotros para destruirnos y destruir nuestro lugar santo, porque es mejor morir combatiendo que quedarnos mirando las desdichas de nuestra nación y del lugar santo. Lo que el cielo tenga dispuesto lo cumplirá. La batalla de Emaús, capítulo 4. Gorgías, tomando 5.000 hombres y 1.000 jinetes escogidos, partió con ellos de noche para caer sobre el campamento de los judíos y vencerlos por sorpresa. La gente de la ciudadela los guiaba, pero lo supo Judas y salió él a su vez con sus guerreros con intención de batir al ejército real que quedaba en Emaús, mientras estaban todavía dispersas las tropas fuera del campamento. Gorgías llegó de noche al campamento de Judas y, al no encontrar a nadie, los estuvo buscando por las montañas, pues pensaba: estos van huyendo de nosotros. Al rayar el día, apareció Judas en la llanura con 3.000 hombres, solo que no tenían las armas defensivas y las espadas que hubieran querido, mientras veían el campamento de los paganos fuerte, bien atrincherado, rodeado de la caballería y todos diestros en la guerra. Judas entonces dijo a los que con él iban: no teman a esa muchedumbre, ni su pujanza los acobarde. Recuerden cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos ahora al cielo a ver si tiene piedad de nosotros y recuerda la alianza de nuestros padres y destruye hoy este ejército a nuestro favor. Entonces reconocerán todas las naciones que hay quien rescata y salva a Israel. Los extranjeros alzaron la vista y al ver a los judíos que venían contra ellos, salieron del campamento a presentar batalla. Los soldados de Judas hicieron sonar la trompeta y entraron en combate. Salieron derrotados los paganos y huyeron hacia la llanura.
Los rezagados cayeron todos a filo de espada, los persiguieron hasta Gazara y hasta las llanuras de Idumea, Asdod y Yamnia. Cayeron de ellos unos 3000 hombres. Judas, al volver con su ejército de la persecución, dijo a su gente: contengan sus deseos de botín, que otra batalla nos amenaza. Gorgías y su ejército se encuentran cerca de nosotros en la montaña. Hagan frente ahora a nuestros enemigos y combatan con ellos. Después podrán con tranquilidad hacerse con el botín. Apenas había acabado Judas de hablar cuando se dejó ver un destacamento que asomaba por la montaña. Advirtieron estos que los suyos habían huido y que el campamento había sido incendiado, como se lo daba a entender el humo que divisaban. Viéndolo se llenaron de pavor y, al ver por otro lado en la llanura el ejército de Judas dispuesto para el combate, huyeron todos al país de los filisteos. Judas se volvió entonces al campamento para saquearlo. Recogieron mucho oro y plata, telas teñidas en púrpura marina y muchas otras riquezas. De regreso cantaban y bendecían al cielo, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hubo aquel día gran liberación en Israel. Los extranjeros que habían podido escapar se fueron donde Lisias y le comunicaron todo lo que había pasado. Al oírlos quedó consternado y abatido, porque a Israel no le habían sucedido lo que él quería, ni las cosas habían salido como el rey se lo tenía ordenado. Primera campaña de Lisias. Al año siguiente reunió Lisias 60.000 hombres escogidos y 5.000 jinetes para combatir contra ellos. Llegaron a Idumeas y acamparon en Bet-sur. Judas fue a su encuentro con 10.000 hombres, y cuando vio aquel poderoso ejército, oró diciendo: bendito sea, Salvador de Israel, que quebraste el ímpetu del poderoso guerrero por mano de tu siervo David, y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Pon la misma manera este ejército en manos de tu pueblo Israel, y sus fuerzas y su caballería queden defraudadas. Infúndenles miedo, rompan la confianza que ponen en su fuerza y queden abatidos con su derrota. Hazlos sucumbir bajo la espada de los que te aman, y entonen himnos en tu alabanza todos los que conocen tu nombre. Vinieron a las manos y cayeron en el combate unos 5.000 hombres del ejército de Lisias. Al ver Lisias la derrota sufrida por su ejército y la intrepidez de los soldados de Judas, y cómo estaban resueltos a vivir o morir, valerosamente partió para Antioquía, donde reclutó mercenarios con ánimo de presentarse de nuevo en Judea con fuerzas más numerosas. Purificación y dedicación del templo. Judas y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y echaron ceniza sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra, y a una señal dada por las trompetas alzaron sus clamores al cielo. Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. Luego eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. Con buen criterio acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron pues y depositaron sus piedras en el monte del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el lugar santo y el interior del templo y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. El día 25 del noveno mes, llamado Quisleu, del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y cimbalos. En el mismo tiempo y el mismo día en que los paganos lo habían profanado, el pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo, y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días a contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrara con alborozo y regocijo al aniversario de la dedicación del altar. Por aquel tiempo levantaron en torno al monte Sión altas murallas y fuertes torres, no fuera que otra vez se presentaran como antes los paganos y lo pisotearan. Puso Judas allí una guarnición que lo defendiera, y, para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea, fortificó Bet-sur. Expedición contra los idumeos y amonitas, capítulo 5.
Cuando los pueblos circunvecinos supieron que había sido reconstruido el altar y restaurado como antes el santuario, se irritaron sobremanera, decidieron acabar con los descendientes de Jacob que entre ellos vivían y comenzaron a matar y exterminar gente del pueblo. Judas movió la guerra a los hijos de Esaú en Idumea, el país de Acrabatena, porque tenían asediados a los israelitas. Les infligió fuerte derrota, los rechazó y se alzó con sus despojos. Recordó luego la maldad de los hijos de Bahián, que eran un lazo y una trampa para el pueblo por las emboscadas que en los caminos le tendían. Los obligó a encerrarse en sus torres, les puso cerco y, dándolos al anatema, abrazó las torres con todos los que estaban dentro. Pasó a continuación a los amonitas, donde encontró una fuerte tropa y una población numerosa cuyo jefe era Timoteo. Después de muchos combates, los derrotó y deshizo, ocupó Yaser y sus aldeas y regresó a Judá. Preliminares de las campañas de Galilea y Galaad. Los paganos de Galaad se unieron para exterminar a los israelitas que vivían en su territorio, pero ellos se refugiaron en la fortaleza de Datema. Enviaron cartas a Judas y sus hermanos diciéndoles: los paganos que nos rodean se han unido para exterminarnos, se preparan para venir a tomar la fortaleza donde nos hemos refugiado, y Timoteo está al frente de su ejército. Ven pues ahora a librarnos de sus manos, que muchos de entre nosotros han caído ya. Todos nuestros hermanos que vivían en el país de Tobías han sido muertos, llevados a cautivos, sus mujeres, hijos y bienes, y han perecido allí unos 1000 hombres. Estaban todavía leyendo las cartas cuando otros mensajeros con los vestidos rasgados llegaron de Galilea con esta noticia: se han unido los de Tolemaida, Tiro, Sidón y toda la Galilea de los paganos para acabar con nosotros. Cuando Judas y el pueblo oyeron tales noticias, reunieron una gran asamblea para deliberar sobre lo que había de hacer para socorrer a sus hermanos puestos en angustia y combatidos de enemigos. Judas dijo a su hermano Simón: toma gente contigo y parte a librar a tus hermanos de Galilea. Mi hermano Jonatán y yo iremos a la región de Galaad. Dejo para defensa de Judea a José, hijo de Zacarías, y a Azarías, jefe del pueblo, con el resto del ejército, dándoles esta orden: estén al frente del pueblo y no entren en batalla con los paganos hasta que nosotros regresemos. Se le dieron 3000 hombres a Simón para la campaña de Galilea y 8000 a Judas para la de Galaad. Expediciones a Galilea y a la región de Galaad. Simón partió para Galilea y luego de empeñar muchos combates con los paganos, los derrotó y los persiguió hasta la entrada de Tolemaida. Sucumbieron unos 3000 paganos y se llevó sus despojos. Tomó luego consigo a los judíos de Galilea y Arbata, con sus mujeres, hijos y cuanto poseían, y en medio de una gran alegría los llevó a Judea. Por su parte, Judas Macabeo y su hermano Jonatán atravesaron el Jordán y caminaron 3 jornadas por el desierto. Se encontraron con los nabateos, que los acogieron amistosamente y los pusieron al tanto de los que les ocurría a sus hermanos de la región de Galaad, que muchos de ellos se encontraban encerrados en Bosora y Bosor, en Alema, Casfo, Maqued y Carnaim, todas ellas ciudades fuertes y grandes, que también los había encerrado en las demás ciudades de la región de Galaad, y que sus enemigos habían fijado el día siguiente para atacar las fortalezas, tomarlas y exterminarlos a todos en un solo día. Inmediatamente Judas hizo que su ejército tomara el camino de Bosora a través del desierto, tomó la ciudad y después de pasar a filo de espada a todo varón y de saquearla por completo, la incendió, partió de allí por la noche y avanzó hasta las cercanías de la fortaleza. Cuando al llegar el día, alzaron la vista los judíos, vieron una muchedumbre innumerable que levantaba escalas e ingenios para tomar la plaza, y habían comenzado ya el ataque. Al ver que el ataque se había iniciado y que un inmenso griterío y sonido de trompeta se levantaba de la ciudad hasta el cielo, Judas dijo a los hombres de su ejército: luchen hoy por sus hermanos, y ordenados en 3 columnas los hizo avanzar detrás del enemigo, tocando las trompetas y gritando invocaciones. El ejército de Timoteo, al reconocer que era Macabeo, huyeron ante él, sufrieron una fuerte derrota y dejaron tendidos unos 8000 hombres aquel día. Se volvió luego Judas contra Alema, la atacó, la tomó y después de matar a todos los varones y saquearla, la dio a las llamas. Partiendo de allí, se apoderó de Casfo, Maqued, Bosor y de las restantes ciudades de la región de Galaad. Después de estos acontecimientos, junto a Timoteo, un nuevo ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas envió a reconocer el campamento y le trajeron el siguiente informe: todos los paganos de nuestro alrededor se le han unido y forman un ejército considerable. Tienen además como auxiliares árabes tomados a sueldo, acampan al otro lado del torrente y están preparados para venir a atacarte. Judas salió a su encuentro. Cuando se aproximaba con su ejército al torrente de agua, dijo Timoteo a los capitanes de sus tropas: si él lo pasa primero y viene sobre nosotros, no podremos resistirle, porque nos vencerá seguramente, pero si muestra miedo y acampa al otro lado del río, lo atravesaremos, nosotros iremos sobre él y lo venceremos. Cuando Judas llegó al borde del torrente de agua, situó a los escribas del pueblo a la orilla y les dio esta orden: no dejen acampar a nadie, que todos vayan al combate. Pasó él el primero contra el enemigo y toda su gente lo siguió. Los paganos, todos derrotados ante ellos, tiraron las armas y corrieron a buscar refugio en el templo de Canaí.
Pero los judíos tomaron la ciudad y quemaron el templo con todos los que había dentro. Carnaín fue arrasada y ya nadie pudo resistir a Judas. Judas reunió a todos los israelitas de la región de Galaad, pequeños y grandes, a sus mujeres, hijos y bienes, una inmensa muchedumbre, para llevarlos al país de Judá. Llegaron a Efrón, ciudad importante y muy fuerte, situada en el camino. Necesariamente tenían que pasar por ella por no haber posibilidad de desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, pero los habitantes les negaron el paso y bloquearon las entradas con piedras. Judas les envió un mensaje en son de paz, diciéndoles: pasaremos por su país para llegar al nuestro, nadie les hará mal alguno, nos limitaremos a pasar a pie, pero no quisieron abrirle. Entonces Judas hizo correr la voz por el ejército que cada uno tomara posición donde se encontrara. La gente de guerra tomó posición y Judas atacó la ciudad todo aquel día y toda la noche hasta que cayó en sus manos. Hizo pasar a filo de espada a todos los varones, la arrasó, la saqueó y cruzó la ciudad por encima de los cadáveres. Pasaron el Jordán para entrar en la gran llanura frente a Betzán. Judas fue durante toda la marcha recogiendo a los rezagados y animando al pueblo hasta llegar a la tierra de Judá. Subieron al monte Sión con alborozo y alegría y ofrecieron holocaustos por haber regresado felizmente sin haber perdido a ninguno de los suyos. Revés de Yamnia. Cuando Judas y Jonatán estaban en el país de Galaad y su hermano Simón en Galilea frente a Ptolemaida, José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefes del ejército, al oír las proezas y combates que aquellos habían realizado, se dijeron: hagamos nosotros también celebre nuestro nombre saliendo a combatir a los paganos de los alrededores. Y dieron orden a la tropa que estaba bajo su mando de ir sobre Yamnia. Gorgías salió de la ciudad con su gente para irles al encuentro y entrar en batalla, y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. Sucumbieron aquel día alrededor de 2000 hombres del pueblo de Israel. Sobrevino este grave revés al pueblo por no haber obedecido a Judas y sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas, pero no eran ellos de aquella casta de hombres a quienes estaba confiada la salvación de Israel. Éxitos en Idumea y Filistea. El valiente Judas y sus hermanos alcanzaron gran honor ante todo Israel y todas las naciones a donde su nombre llegaba. Las muchedumbres se agolpaban a su alrededor para aclamarlo. Salió Judas con sus hermanos a campaña contra los hijos de Esaú al país de mediodía. Tomó Hebrón y sus aldeas, arrasó sus murallas y prendió fuego a las torres de su contorno. Partió luego en dirección al país de los filisteos y atravesó Marisa. Al querer señalarse tomando parte imprudentemente en el combate, cayeron aquel día algunos sacerdotes. Dobló luego Judas sobre Asdod, territorio de los filisteos, y destruyó sus altares. Pegó fuego a las imágenes de sus dioses y saqueó sus ciudades. Después regresó al país de Judá. Fin de Antíoco Epifanes, capítulo 6. El rey Antíoco, en su recorrido por la región alta, tuvo noticias de que había una ciudad en Persia llamada Elimaída, famosa por sus riquezas, su plata y su oro. Tenía un templo rico en extremo, donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que fue el primer rey de los griegos. Allá se fue con intención de tomar la ciudad y entrar a saco en ella, pero no lo consiguió, porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus propósitos, le ofrecieron resistencia armada y tuvo que salir huyendo y marcharse de allí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero anunciándole la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, en primer lugar, había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que huir ante los judíos. Estos se habían crecido con las tropas y los muchos despojos tomados a los ejércitos vencidos. Habían destruido la abominación levantada por él sobre el altar de Jerusalén. Había rodeado de altas murallas como antes el santuario, así como a Bethsur, ciudad del rey. Ante tales noticias quedó el rey consternado, presa de intensa agitación, y cayó en cama, enfermo de pesadumbre por no haberle salido las cosas como él quería. Muchos días permaneció allí, renovándose sin cesar su profunda tristeza hasta que sintió que se iba a morir. Hizo venir entonces a todos sus amigos y les dijo: «Huye, el sueño de mis ojos y mi corazón desfallece de ansiedad». Me decía a mí mismo: «¿Por qué he llegado a este extremo de aflicción y me encuentro en tan gran tribulación, siendo así que he sido bueno y amado en mi gobierno? Pero ahora caigo en cuenta de los males que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de plata y oro que en ella había y envié gente para exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido los males presentes y muero de inmensa pesadumbre en tierra extraña». Advenimiento de Antíoco 5. Llamó luego a Filipo, uno de sus amigos, y lo puso al frente de todo su reino. Le dio su diadema, sus vestidos y su anillo, encargándole que educara a su hijo Antíoco y lo preparara para que fuera rey. Allí murió el rey Antíoco el año 149. Lisias, al saber la muerte del rey, puso en el trono a su hijo Antíoco, al que había educado desde niño, y le dio el sobrenombre de Eupator. Judas Macabeo pone cerco a la ciudadela de Jerusalén.
La guarnición de la ciudadela tenía sitiado a Israel en el recinto del lugar santo, buscaba siempre ocasión de causarle mal y de ofrecer apoyo a los paganos. Resuelto Judas a exterminarlos, convocó a todo el pueblo para sitiarlos. El año 150, una vez reunidos, dieron comienzo al sitio de la ciudadela y construyeron plataformas de tiro e ingenios de guerra. Pero algunos de los sitiados lograron romper el cerco y juntándoseles otros de entre los impíos de Israel, acudieron al rey para decirle: ¿hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin vengar a nuestros hermanos? Nosotros aceptamos de buen grado servir a tu padre, seguir sus órdenes y obedecer sus edictos. Esta es la causa por la que nuestros conciudadanos se nos muestran hostiles. Han matado a cuantos de nosotros han caído en sus manos y nos han arrebatado nuestras haciendas, pero no solo han alzado su mano sobre nosotros, sino también sobre todos tus territorios. He aquí que hoy tienen puesto cerco a la ciudadela de Jerusalén con intención de tomarla y han fortificado el santuario de Bet-Sur. Si no te apresuras a atajarlos, se atreverán a más y ya te será imposible contenerlos. Campaña de Antíoco 5 y de Lisias, batalla de Bet-Zacaría. Al oírlo, el rey montó en cólera y convocó a todos sus amigos, capitanes del ejército y comandantes de la caballería. Le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. El número de sus fuerzas era de 100,000 infantes, 20,000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra. Viniendo por la Idumea, pusieron cerco a Bet-Sur y la atacaron durante mucho tiempo, valiéndose de ingenios de guerra, pero los sitiados, en salidas que hacían, se los quemaban y peleaban valerosamente. Entonces Judas partió de la ciudadela y acampó en Bet-Zacarías frente al campamento real. El rey se levantó de madrugada y puso en marcha el ejército con todo su ímpetu por el camino de Bet-Zacaría. Los ejércitos se dispusieron para entrar en batalla y se tocaron las trompetas. A los elefantes les habían mostrado zumo de uvas y moras para prepararlos al combate. Las bestias estaban repartidas entre las falanges. 1,000 hombres con cota de malla y casco de bronce en la cabeza se alineaban al lado de cada elefante. Además, con cada bestia iban 500 jinetes escogidos, que estaban donde el animal estuviera y lo acompañaban a donde fuera sin apartarse de él. Cada elefante llevaba sobre sí, sujeta con cinchas, una torre fuerte de madera como defensa y 3 guerreros que combatían desde allá, además del conductor. Al resto de la caballería, el rey lo colocó a un lado y otro en los flancos del ejército con la misión de hostigar al enemigo y proteger las falanges. Cuando el sol dio sobre los escudos de oro y bronce, resplandecieron los montes a su fulgor y brillaron como antorchas encendidas. Una parte del ejército real se desplegó por las alturas de los montes, mientras algunos lo hicieron por el llano y avanzaban con seguridad y buen orden. Se estremecían todos los que oían el griterío de aquella muchedumbre y el estruendo que levantaban al marchar y entrechocar las armas. Era en efecto un ejército numeroso y fuerte. Judas y su ejército se adelantaron para entrar en batalla y sucumbieron 600 hombres del ejército real. Eleazar, llamado Abarán, viendo una de las bestias que iba protegida de una coraza real y que aventajaba en corpulencia a todas las demás, creyó que el rey iba en ella y se entregó por salvar a su pueblo y conseguir un hombre inmortal. Corrió audazmente hasta la bestia, metiéndose entre la falange, matando a derecha e izquierda y haciendo que los enemigos se apartaran de él a un lado y a otro. Se deslizó debajo del elefante e hiriéndolo por debajo lo mató. Cayó a tierra el animal sobre él y allí murió Eleazar. Los judíos, al fin, viendo la potencia del reino y la impetuosidad de sus tropas, cedieron ante ellas. Los sirios toman Bet-Sur y sitian el monte Sión. El ejército real subió a Jerusalén al encuentro de los judíos y el rey acampó contra Judea y contra el monte Sión. Hizo la paz con los de Bet-Sur, que salieron de la ciudad al no tener allí víveres para sostener el sitio por ser año sabático para la tierra. El rey ocupó Bet-Sur y dejó allí una guarnición para su defensa. Muchos días estuvo sitiado el santuario. Levantó allí plataformas de tiro e ingenios de guerra, lanzallamas, catapultas, escorpiones de lanzar flechas y ondas. Por su parte, los sitiados construyeron ingenios contra los ingenios de los otros y combatieron durante muchos días. Pero no habían víveres en los almacenes porque aquel era año séptimo y además los israelitas liberados de los paganos y traídos a Judea habían consumido las últimas reservas. Víctimas pues del hambre, dejaron unos pocos hombres en el lugar santo y los demás se dispersaron cada uno a su casa. El rey concede a los judíos la libertad religiosa. Lisias se enteró de que Filipo, aquel a quien el rey Antíoco había confiado antes de morir la educación de su hijo Antíoco para el trono, había vuelto de Persia y medía con él las tropas que acompañaron al rey y que trataba de hacerse con la dirección del gobierno. Entonces se apresuró a señalar la conveniencia de volverse, diciendo al rey, a los capitanes del ejército y a la tropa:
De día en día venimos a menos, las provisiones faltan, la plaza que asediamos está bien fortificada y los negocios del reino nos urge. Demos pues la mano a estos hombres, hagamos la paz con ellos y con toda su nación y permitámosles vivir según sus costumbres tradicionales, pues irritados por habérselas abolido nosotros se han portado de esta manera. El rey y los capitanes aprobaron la idea y el rey envió a proponer la paz a los sitiados. Estos la aceptaron y el rey y los capitanes se la juraron. Con esta garantía salieron de la fortaleza y el rey entró en el monte Sión, pero al ver la fortaleza de aquel lugar, violó el juramento que había hecho y ordenó destruir la muralla que lo rodeaba. Luego a toda prisa partió y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo, dueño de la ciudad, lo atacó y se apoderó de la ciudad por la fuerza. Demetrio I, rey, envía a Baquides y Alcimo a Judea, capítulo 7. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y, con unos pocos hombres, arribó a una ciudad marítima donde se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en la residencia real de sus padres, el ejército apresó a Antíoco y a Lisias para llevarlos a su presencia. Al saberlo, dijo: no quiero ver sus caras. El ejército los mató y Demetrio se sentó en su trono real. Entonces todos los hombres sin ley e impíos de Israel acudieron a él, con Alcimo al frente que pretendía el sumo sacerdocio. Ya en su presencia acusaron al pueblo diciendo: Judas y sus hermanos han hecho perecer a todos tus amigos y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Envía pues ahora una persona de tu confianza que vaya y vea los estragos que en nosotros y en la provincia del rey han causado, y los castigue a ellos y a todos los que los apoyan. El rey eligió a Baquides, uno de los amigos del rey, gobernador de Transeufrantina, grande en el reino y fiel al rey. Lo envió con el impío Alcimo, a quien concedió el sacerdocio a tomar venganza de los israelitas. Partieron con un ejército numeroso y, tras llegar a la tierra de Judá, enviaron mensajeros a Judas y sus hermanos con falsas proposiciones de paz, pero estos no hicieron caso de sus palabras porque vieron que habían venido con un ejército numeroso. No obstante, un grupo de escribas se reunió con Alcimo y Baquides tratando de encontrar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedirles la paz, pues se decían: un sacerdote del linaje de Aarón ha venido con el ejército, no nos hará ningún mal. Hablo con ellos amistosamente y les aseguro bajo juramento, no intentaremos hacerles mal ni a ustedes ni a sus amigos. Le creyeron, pero él prendió a 60 de ellos y los hizo morir en un mismo día, según la palabra que estaba escrita. Esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. Con esto, el medio hacia ellos y el espanto se apoderaron del pueblo, que decía: no hay en ellos verdad ni justicia, pues han violado el pacto y el juramento que habían jurado. Baquides partió de Jerusalén y acampó en Bet-Sed. De allí mandó a prender a muchos que habían desertado donde él, y a alguno del pueblo los mató y los arrojó en el pozo grande. Luego puso la provincia en manos de Alcimo, dejó con él tropas que los sostuvieran y se marchó a donde el rey. Alcimo luchó por el sumo sacerdocio, se le unieron todos los perturbadores del pueblo, se hicieron dueños de la tierra de Judá y causaron graves males a Israel. Viendo Judas todo el daño que Alcimo y los suyos hacían a los hijos de Israel, mayor que el que habían causado los paganos, salió a recorrer todo el territorio de Judea para tomar venganza de los desertores y no dejarles andar por la región. Nicanor en Judea, batalla de Cafar Salama. Al ver a Alcimo que Judas y los suyos cobraban fuerza y que él no podía resistirles, se volvió donde el rey y los acusó de graves delitos. El rey envió a Nicanor, uno de sus generales más distinguidos y enemigos declarado de Israel, y le mandó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y sus hermanos un insidioso mensaje de paz, diciéndoles: no haya lucha entre ustedes y yo. Iré a verlos amistosamente con una pequeña escolta. Fue pues donde Judas y ambos se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban preparados para raptar a Judas. Al conocer que había venido a él con engaño, se atemorizó Judas y no quiso verlo más. Viendo descubiertos sus planes, Nicanor salió a enfrentarse con Judas cerca de Cafar Salama. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor y los demás huyeron a la ciudad de David. Amenazas contra el templo. Después de estos sucesos, subió Nicanor al monte Sión, salieron del lugar santos sacerdotes y ancianos del pueblo para saludarlo amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se burló de ellos, los escarneció, los mancilló y habló insolentemente colérico, les dijo con juramento: si esta vez no se me entrega Judas y su ejército en mis manos, cuando vuelva hecha la paz, prenderé fuego a este templo. Y salió enfurecido. Entraron los sacerdotes y de pie ante el altar y el santuario exclamaron llorando: tú has elegido este templo para que en él fuera invocado tu nombre y fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Toma venganza de este hombre y de su ejército y caigan bajo la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des tregua.
El día de Nicanor en Adasa. Nicanor partió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió un contingente de Siria. Judas acampó en Adasa con 3000 hombres y oró, diciendo: Cuando los enviados del rey blasfemaron, salió tu ángel y mató a 185,000 de ellos. Destruye también hoy este ejército ante nosotros y reconozcan los que queden que su jefe profirió palabras impías contra tu lugar santo. Júzgalo según su maldad. El día 13 del mes de Adar, trabaron batalla los ejércitos y salió derrotado el de Nicanor. Nicanor cayó el primero en el combate y su ejército, al verlo caído, arrojó las armas y se dio a la fuga. Los estuvieron persiguiendo un día entero desde Adasa hasta llegar a Gazara, dando aviso tras ellos con el sonido de las trompetas. Salió gente de todos los pueblos judíos del contorno y, envolviéndolos, los obligaron a volverse los unos sobre los otros. Todos cayeron a espada, no quedó ni uno de ellos. Tomaron los despojos y el botín. Cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, aquella que había extendido insolentemente, y las llevaron para exponerlas a la vista de Jerusalén. El pueblo se llenó de gran alegría. Celebraron aquel día como un gran día de regocijo y acordaron conmemorarlo cada año el 13 de Adar. El país de Judá gozó de sosiego por algún tiempo. Elogio de los romanos, capítulo 8. La fama de los romanos llegó a oídos de Judas. Decían que eran poderosos, se mostraban benévolos con todos los que se les unían, establecían amistad con cuantos acudían a ellos y eran poderosos. Le contaron sus guerras y las proezas que habían realizado entre los galos, cómo los habían dominado y sometido a tributo, todo cuanto habían hecho en la región de España para hacerse con las minas de plata y oro de allí, cómo se habían hecho dueños de todo el país gracias a su prudencia y perseverancia. A pesar de hallarse aquel país a larga distancia del suyo, a los reyes venidos contra ellos desde los confines de la tierra los habían derrotado e inferido fuerte descalabro, y los demás les pagaban tributo cada año. Habían vencido en la guerra a Filipo, a Perseo, rey de los queteos, y a cuantos se habían alzado contra ellos y los habían sometido. Antíoco el Grande, rey de Asia, había ido a hacerles la guerra con 120 elefantes, caballería, carros y tropas muy numerosas, y fue derrotado. Los apresaron vivos y le obligaron a él y a sus sucesores en el trono a pagarles un fuerte tributo, a entregar rehenes y a ceder algunas de sus mejores provincias. La provincia Indica, Media y Lidia, que le quitaron para dárselas al rey Eumeno. Los de Grecia habían concebido el proyecto de ir a exterminarlos, y en sabiéndolo los romanos enviaron contra ellos a un solo general. Les hicieron la guerra, mataron a muchos de ellos, llevaron cautivos a sus mujeres y niños, saquearon sus bienes, subyugaron el país, arrasaron sus fortalezas y los sometieron a servidumbre hasta el día de hoy. A los demás reinos y a las islas, a cuantos en alguna ocasión les hicieron frente, los destruyeron y redujeron a servidumbre. En cambio, a sus amigos y a los que en ellos buscaron apoyo, les mantuvieron su amistad. Tienen bajo su dominio a los reyes vecinos y a los lejanos, y todos cuantos oyen su nombre los temen. Aquellos a quienes quieren ayudar a conseguir el trono, reinar y deponen a los que ellos quieren han alcanzado gran altura. No obstante, ninguno de ellos se ciñe la diadema ni se viste de púrpura para engreírse con ella. Si han creado un consejo donde cada día 320 consejeros deliberan constantemente en favor del pueblo para mantenerlo en buen orden. Confían cada año a uno solo el mando sobre ellos y el dominio de toda su tierra. Todos obedecen a este solo hombre sin que haya entre ellos envidias ni celos. Alianza de los judíos con los romanos. Judas eligió a Eupolemo, hijo de Juan, hijo de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma a concertar amistad y alianza para sacudirse el yugo de encima, porque veían que el reino de los griegos tenía a Israel sometido a servidumbre. Partieron pues para Roma y luego de un larguísimo viaje entraron en el consejo, donde tomando la palabra dijeron: Judas, llamado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han enviado donde ustedes para concertar con ustedes alianza y paz y para que nos inscriban en el número de sus aliados y amigos. La propuesta les pareció bien. Esta es la copia de la carta que enviaron a Jerusalén, grabada en planchas de bronce para que fueran allí para ellos documento de paz y alianza. Felicidad a los romanos y a la nación de los judíos por mar y tierra para siempre, lejos de ellos la espada y el enemigo, pero si les sobreviene una guerra primero a Roma o a cualquiera de sus aliados en cualquier parte de sus dominios, la nación de los judíos luchará a su lado según las circunstancias se lo dicten de todo corazón. No darán a los enemigos ni les suministrarán trigo, armas, dinero ni naves, así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin recibir compensación alguna. De la misma manera, si sobreviene una guerra primero a la nación de los judíos, los romanos lucharán a su lado según las circunstancias se lo dicten con toda el alma. No darán a los combatientes trigo, armas, dinero ni naves, así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin dolo. En estos términos se han concertado los romanos con el pueblo de los judíos. Si posteriormente unos y otros deciden añadir o quitar algo, lo podrán hacer a su agrado, y lo que añadan o quiten será valedero. En cuanto a los males que el rey Demetrio les ha causado, le hemos escrito diciéndole: ¿Por qué has hecho sentir pesadamente tu yugo sobre nuestros amigos y aliados los judíos?
Si otra vez vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos justicia y te haremos la guerra por mar y tierra. Batalla de Beer-Set y muerte de Judas Macabeo. Capítulo 9. Cuando supo Demetrio que Nicanor y su ejército habían caído en la guerra, envió a la tierra de Judá en una nueva expedición a Baquides y Alcimo con el ala derecha de su ejército. Tomaron el camino de Galilea y pusieron cerco a Mesalot en el territorio de Arbelas, se apoderaron de ella y mataron mucha gente. El primer mes del año 152 acamparon frente a Jerusalén, de donde partieron con 20,000 hombres y 2,000 jinetes en dirección a Beer-Set. Judas tenía establecido su campamento en Eliasa y estaban con él 3,000 hombres escogidos. Pero al ver la gran muchedumbre de los enemigos, les entró pánico y muchos escaparon del campamento. No quedaron más que 800 hombres. Judas vio que su ejército iba a la desbandada y que la batalla lo apremiaba y se le quebrantó el corazón, pues no había tiempo de volverlos a juntar. Aunque desfallecido, dijo a los que le habían quedado: levantémonos y subamos contra nuestros adversarios por si podemos hacerles frente. Trataban de disuadirlo diciéndole: no podemos, salvemos nuestras vidas de momento y volvamos luego con nuestros hermanos para combatir contra ellos, que ahora estamos pocos. Judas replicó: eso nunca, obrar así y huir ante ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos con valor por nuestros hermanos y no dejemos mancillada nuestra gloria. Salió la tropa del campamento y se ordenó para irles al encuentro. La caballería dividida en 2 escuadrones, arqueros y honderos en avanzadilla y los más aguerridos en primera línea. Baquides ocupaba el ala derecha. La falange se acercó por los 2 lados y tocaron las trompetas. Los que estaban con Judas tocaron también las suyas, y la tierra se estremeció con el estruendo de los ejércitos. Se trabó el combate y se mantuvo desde el amanecer hasta la caída de la tarde. Vio Judas que Baquides y sus mejores tropas se encontraban en la parte derecha. Se unieron a él los más esforzados y derrotaron al ala derecha y la persiguieron hasta los montes de Azara. Pero el ala izquierda, al ver derrotada el ala derecha, se volvió sobre los pasos de Judas y los suyos por detrás. La lucha se encarnizó y cayeron muchos de uno y otro bando. Judas cayó y los demás huyeron. Funerales por Judas Macabeo. Jonatán y Simón tomaron a su hermano Judas y le dieron sepultura en el sepulcro de sus padres en Modín. Todo Israel lo lloró, hizo gran duelo por él y muchos días estuvieron repitiendo esta lamentación: como ha caído el héroe que salvaba a Israel. Las demás empresas de Judas, sus guerras, proezas que realizó, ocasiones en que alcanzó gloria, fueron demasiado numerosas para ser escritas. Parte 4. Jonatán, jefe de los judíos y sumo sacerdote, 160-143 a.C. Triunfo del partido griego. Jonatán, jefe de la resistencia. Con la muerte de Judas, asomaron los sin ley por todo el territorio de Israel y levantaron cabeza todos los que obraban la iniquidad. Hubo entonces un hambre extrema y el país se pasó a ellos. Baquides escogió hombres impíos y los puso al frente del país. Se dieron estos a buscar con toda suerte de pesquisas a los amigos de Judas y los llevaban a Baquides, que los castigaba y escarnecía. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: desde la muerte de tu hermano Judas, no tenemos un hombre semejante a él que salga y vaya contra los enemigos, contra Baquides y contra los que odian a nuestra nación. Por eso te elegimos hoy a ti para que, ocupando el lugar de tu hermano, seas nuestro jefe y guía en la lucha que sostenemos. En aquel momento Jonatán tomó el mando como sucesor de su hermano Judas. Jonatán en el desierto de Tecoa, episodios sangrientos en torno a Madaba. Al enterarse, Baquides trataba de hacer morir a Jonatán, pero Jonatán lo supo, así como su hermano Simón y todos sus partidarios, y huyeron al desierto de Tecoa, donde establecieron su campamento junto a las aguas de las cisternas de Asfar. Baquides se enteró un día de sábado y pasó con todas las tropas al otro lado del Jordán. Jonatán envió a su hermano, jefe de la tropa, a pedir a sus amigos los nabateos autorización para dejar con ellos su impedimenta, que era mucha, pero los hijos de Amrai, los de Madaba, hicieron una salida, se apoderaron de Juan y de cuanto llevaba y se alejaron con su presa. Después de esto, Jonatán y su hermano Simón recibieron la noticia de que los hijos de Amrai celebraban una espléndida boda y traían de Navata, en medio de gran pompa, a la novia, hija de uno de los principales de Canaán. Recordaron entonces el sangriento fin de su hermano Juan y subieron a ocultarse al abrigo de la montaña. Al alzar los ojos vieron que avanzaban, en medio de confusa algazara, una numerosa caravana y que a su encuentro venía el novio, acompañado de sus amigos y hermanos con tambores, música y gran aparato. Salieron entonces de su emboscada y cayeron sobre ellos para matarlos. Muchos cayeron muertos y los demás huyeron a la montaña. Se hicieron con todos sus despojos. La boda acabó en duelo y la música en lamentación. Una vez tomada venganza de la sangre de su hermano, se volvieron a las orillas pantanosas del Jordán. El paso del Jordán. Al enterarse Baquides, vino el día de sábado con numerosas tropas a las riberas del Jordán. Jonatán dijo a su gente:
Levantémonos y luchemos por nuestras vidas, que hoy no es como ayer y anteayer, delante de nosotros y detrás la guerra, por un lado y por otro, las aguas del Jordán, las marismas, las malezas, no han lugar a donde retirarse. Levanten pues ahora la voz al cielo para salvarse de las manos de sus enemigos. Entablado el combate, Jonatán tendió su mano para ir a Baquides y éste lo esquivó, echándose atrás, con lo que Jonatán y los suyos pudieron lanzarse al Jordán y ganar a nado la orilla opuesta. Sus enemigos no atravesaron el río en su persecución. Unos 1000 hombres del ejército de Baquides sucumbieron aquel día. Fortificaciones de Baquides, muerte de Alcimo. Vuelto a Jerusalén, hizo Baquides levantar ciudades fortificadas en Judea, la fortaleza de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Tamnata, Faratón y Tefón, con altas murallas, puertas y cerrojos, y puso en ellas guarniciones que hostilizarán a Israel. Fortificó también la ciudad de Betsur, Gazara y la ciudadela, y puso en ellas tropas y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los principales de la región y los dejó bajo guardia en la ciudadela de Jerusalén. El segundo mes del año 153 ordenó al Alcimo demoler el muro de la tribu interior del lugar santo. Destruía con ello la obra de los profetas. Había comenzado la demolición cuando en aquel tiempo sufrió Alcimo un ataque y su obra quedó parada. Se le obstruyó la boca y se le quedó paralizada, de suerte que no le fue posible ya pronunciar palabra ni dar disposiciones en lo tocante a su casa. Alcimo murió entonces en medio de grandes sufrimientos. Cuando Baquides vio que había muerto Alcimo, se volvió a donde el rey. Hubo tranquilidad en el país de Judá por espacio de 2 años. Sitio de Bet-Basi. Todos los sin ley se confabularon diciendo: Jonatán y los suyos viven tranquilos y confiados. Hagamos pues venir ahora a Baquides, que los prenderá a todos ellos en una sola noche. Fueron a preparar el plan con él, y Baquides se puso en marcha con un fuerte ejército. Envió cartas secretas a sus aliados de Judea, ordenándoles prender a Jonatán y a los suyos, pero no pudieron porque fueron conocidas sus intenciones. Antes bien, ellos prendieron a unos 50 hombres de la región, cabecillas de esta maldad, y les dieron muerte. A continuación, Jonatán, Simón y los suyos se retiraron a Bet-Basi. En el desierto repararon lo que en aquella plaza estaba derruido y la fortificaron. En sabiéndolo Baquides, junto a toda su gente, y convocó a sus partidarios de Judea, llegó y puso cerco a Bet-Basi, la atacó durante muchos días y construyó ingenios de guerra. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, salió por la región y fue con una pequeña tropa con la que derrotó en su campamento a Odomera y a sus hermanos, así como a los hijos de Fasirón. Estos empezaron a herir y a subir con las tropas. Simón y sus hombres, por su parte, salieron de la ciudad y prendieron fuego a los ingenios. Trabaron combate con Baquides, lo derrotaron y lo dejaron sumido en profunda amargura porque habían fracasado su plan y su ataque. Montó en cólera contra los hombres sin ley que les habían aconsejado venir a la región, mató a muchos de ellos y decidió volverse a su tierra. Al saberlo, le envió Jonatán legados para concertar con él la paz y conseguir que les devolviera a los prisioneros. Baquides aceptó y accedió a las peticiones de Jonatán. Se comprometió con juramento a no hacerle mal en todos los días de su vida, y le devolvió los prisioneros que anteriormente había capturado en el país de Judá. Partió luego para su tierra y no volvió más a territorio judío. Así descansó la espada en Israel. Jonatán se estableció en Micmas, comenzó a juzgar al pueblo e hizo desaparecer de Israel a los impíos. Rivalidad de Alejandro Balas nombra a Jonatán sumo sacerdote. Capítulo 10. El año 160, Alejandro Epifanes, hijo de Antíoco, vino por mar y ocupó a Tolemaida, donde, siendo bien acogido, se proclamó rey. Al tener noticia de ello, el rey Demetrio juntó un ejército muy numeroso y salió a su encuentro para combatir con él. Envió también Demetrio una carta amistosa a Jonatán en que prometía engrandecerlo, porque se decía: adelantémonos a hacer la paz con ellos antes que Jonatán la haga con Filipo contra nosotros. Al recordar los males que le causamos a él, a sus hermanos y a su nación, le concedía autorización para reclutar tropas, fabricar armamentos y contarse entre sus aliados. Mandaba, además, que le fuesen entregados los rehenes que se encontraban en la ciudadela. Jonatán fue a Jerusalén y leyó la carta ante todo el pueblo y ante los que ocupaban la ciudadela. Les entregó mucho miedo cuando oyeron que el rey le concedía autorización para reclutar tropas. La gente de la ciudadela entregó los rehenes a Jonatán y él los devolvió a sus padres. Jonatán fijó su residencia en Jerusalén y se entregó a la reconstrucción y restauración de la ciudad. Ordenó a los encargados de las obras levantar las murallas y rodear el monte Sión con piedras de sillería para fortificarlo, y así lo hicieron. Los extranjeros que ocupaban las fortalezas levantadas por Baquides huyeron, abandonando sus puestos, partieron cada uno para su país. Solo en Betsur quedaron algunos de los que habían abandonado la ley y los preceptos, porque esta plaza era su refugio. El rey Alejandro se enteró de los ofrecimientos que Demetrio había hecho a Jonatán. Le contaron además las guerras y proezas que él y sus hermanos habían realizado y los trabajos que habían sufrido, y dijo: ¿podremos hallar otro hombre como este? Hagamos de él un amigo y un aliado nuestro. Le escribió pues y le envió una carta redactada en los siguientes términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Hemos oído que eres un valiente guerrero y digno de ser amigo nuestro. Por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey. Le enviaba al mismo tiempo una clamide de púrpura y una corona de oro. Por tu parte, haz tuya nuestra causa y guárdanos tu amistad.
El séptimo mes del año 160, con ocasión de la fiesta de las tiendas, vistió Jonatán los ornamentos sagrados, reclutó tropas y fabricó gran cantidad de armamento. Carta de Demetrio I a Jonatán. Demetrio, al saber lo sucedido, dijo disgustado: ¿qué hemos hecho para que Alejandro se nos haya adelantado en ganar la amistad y el apoyo de los judíos? Les escribiré también yo con ofrecimientos de dignidades y riquezas para que sean auxiliares míos. Y les escribió en estos términos: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Nos hemos enterado con satisfacción de que ustedes han guardado los términos de nuestra alianza y, perseverando en nuestra amistad sin pasarse al bando de nuestros enemigos, continúen pues guardándonos fidelidad y los recompensaremos por todo lo que por nosotros hagan. Los descargaremos de muchas obligaciones y les concederemos favores. Y ya desde ahora los libero y descargo a todos los judíos de las contribuciones del impuesto de la sal y de las coronas. Renuncio también de hoy en adelante a percibir el tercio de los granos y la mitad de los frutos de los árboles que me correspondían del país de Judá y también de los 3 distritos que le están anexionados de Samaria a Galilea. A partir de hoy, para siempre, Jerusalén sea santa y exenta, así como todo su territorio, sus diezmos y tributos. Renuncio asimismo a mi soberanía sobre la ciudadela de Jerusalén y se la cedo al sumo sacerdote, que podrá poner en ella de guarnición a los hombres que él elija. A todo judío llevado cautivo de Judá a cualquier parte de mi reino, le devuelvo la libertad sin rescate. Todos queden libres de tributo, incluso sobre sus ganados, todas las fiestas, los sábados y los novilunios, y además del día fijado, los 3 días que las preceden y los 3 que las siguen, sean todos ellos días de inmunidad y franquicia para todos los judíos residentes en mi reino. Nadie tendrá autorización para demandar ni inquietar a ninguno de ellos por ningún motivo. En los ejércitos del rey sean alistados hasta 30.000 judíos que percibirán la soldada asignada a las demás tropas del rey. De ellos, algunos serán apostados en las fortalezas importantes del rey y otros ocuparán puestos de confianza en el reino. Sus oficiales y jefes salgan de entre ellos y vivan conforme a sus leyes, como lo ha dispuesto el rey para el país de Judá. Los 3 distritos incorporados a Judea de la provincia de Samaria queden anexionados a Judea y contados por suyos, de modo que, sometidos a un mismo jefe, no acaten otra autoridad que la del sumo sacerdote. Entrego Ptolemaida y sus dominios como obsequio al lugar santo de Jerusalén para cubrir los gastos normales del lugar santo. Por mi parte, daré cada año 15.000 siclos de plata que se tomarán de los ingresos reales en las localidades convenientes. Todo el excedente que los funcionarios no hayan entregado como en años anteriores, lo darán desde ahora para las obras del templo. Además, los 5.000 siclos de plata que se deducían de los ingresos del lugar santo en la cuenta de cada año, los cedo por ser emolumento de los sacerdotes en servicios del culto. Todo aquel que por deudas con los impuestos reales o por cualquier otra deuda se refugie en el templo de Jerusalén o en su recinto, quede inmune él y cuantos bienes posea en mi reino. Los gastos que se originen de las construcciones y reparaciones en el lugar santo correrán a cuenta del rey. Los gastos de la construcción de las murallas de Jerusalén y la fortificación de su recinto correrán asimismo a cuenta del rey, como también la reconstrucción de murallas en Judea. Jonatán rechaza las ofertas de Demetrio, muerte del rey. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron tales ofrecimientos, no les dieron crédito ni los aceptaron, porque recordaban los graves males que Demetrio había causado a Israel y a la opresión tan grande a que los había sometido. Se decidieron pues por el partido de Alejandro, que a su parecer les ofrecía mayores ventajas, y fueron aliados suyos en todo tiempo. El rey Alejandro juntó un gran ejército y acampó frente a Demetrio. Los 2 reyes trabaron combate y salió huyendo el ejército de Alejandro. Demetrio se lanzó en su persecución y prevaleció sobre ellos. Mantuvo vigorosamente el combate hasta la puesta del sol, pero en aquella jornada Demetrio sucumbió. Boda de Alejandro y Cleopatra. Jonatán, estratega y gobernador. Alejandro envió embajadores a Ptolomeo, rey de Egipto, con el siguiente mensaje: vuelto a mi reino, me he sentado en el trono de mis padres y ocupado el poder después de derrotar a Demetrio y hacerme dueño de nuestro país, porque trabé combate con él, y luego de derrotarlo a él y a su ejército, nos hemos sentado en su trono real. Establezcamos pues vínculos de amistad entre nosotros, y dame a tu hija por esposa, seré tu yerno y te daré como a ella presentes dignos de ti. El rey Ptolomeo le contestó diciendo: dichoso el día en que, vuelto al país de tus padres, te sentaste en el trono de su reino. Pues bien, haré por ti lo que has escrito, pero ven a encontrarme en Ptolemaida, donde nos vemos el uno al otro, y te tomaré por yerno como has dicho. Ptolomeo partió de Egipto llevando consigo a su hija Cleopatra y llegó a Ptolemaida. Era el año 162. El rey Alejandro fue a su encuentro y Ptolomeo le entregó a su hija Cleopatra y celebró la boda en Ptolemaida con la gran magnificencia que suelen hacerlo los reyes. El rey Alejandro escribió a Jonatán que fuera a verlo. Partió este con gran pompa hacia Ptolemaida, se entrevistó con los reyes, les dio a ellos y a sus amigos plata y oro, les hizo numerosos presentes y halló gracia a sus ojos. Entonces se unieron contra él algunos rebeldes pestes de Israel para querellarse con él, pero el rey no les hizo ningún caso. Antes bien, dio orden de que les quitaran a Jonatán sus vestidos y los vistieran de púrpura. Cumplida la orden, lo hizo el rey sentar a su lado y dijo a sus capitanes:
Salgan con él por medio de la ciudad y anuncien a voz de heraldo que nadie le levante acusación alguna ni lo molesten por ningún motivo. Sus acusadores, que vieron el honor que a voz de heraldo se le hacía y a él vestido de púrpura, huyeron todos. El rey, queriendo honrarlo, lo escribió entre sus primeros amigos y lo nombró estratega y meridarca. Jonatán regresó a Jerusalén con paz y alegría. Demetrio II, Apolonio, gobernador de Seleucia, derrotado por Jonatán. El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, vino de Creta al país de sus padres. Al enterarse, el rey Alejandro quedó muy disgustado y se volvió a Antioquía. Demetrio confirmó a Apolonio como gobernador de Seleucia, el cual, juntando un numeroso ejército, acampó en Yamnia y envió a decir a Jonatán, sumo sacerdote: tú eres el único en levantarte contra nosotros y por tu causa he venido a ser yo objeto de irrisión y desprecio. ¿Por qué ejerces tu poder contra nosotros desde las montañas? Si es que tienes confianza en tus fuerzas, baja ahora a encontrarte con nosotros en la llanura, y allí nos mediremos que conmigo está la fuerza de las ciudades. Pregunta, y sabrás quién soy yo y quiénes nuestros auxiliares. Ellos dicen que ustedes no podrán mantenerse frente a nosotros, que ya 2 veces tus padres fueron derrotados en su país, y que ahora no podrás resistir a la caballería y a un ejército tan grande en la llanura, donde no hay piedra ni roca ni lugar donde huir. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se le sublevó el espíritu, escogió 10,000 hombres y partió de Jerusalén. Su hermano Simón fue a su encuentro para ayudarlo, acampó frente a Jope. Los de la ciudad le cerraron las puertas porque había en Jope una guarnición de Apolonio. La atacaron y la gente de la ciudad, atemorizada, les abrió las puertas y Jonatán se hizo dueño de Jope. Cuando Apolonio se enteró, puso en pie de guerra 3,000 jinetes y un numeroso ejército y partió en dirección a Asdod, como que quería pasar por allí, pero al mismo tiempo se iba adentrando en la llanura porque tenía mucha caballería y confiaba en ella. Jonatán fue tras él, persiguiéndolo hacia Asdod, y ambos ejércitos trabaron combate. Había dejado a Apolonio 1,000 jinetes ocultos a espaldas de ellos. Se dio cuenta Jonatán de que a sus espaldas había una emboscada. Estos rodearon su ejército y dispararon tiros sobre la tropa desde la mañana hasta el atardecer. Pero la tropa se mantuvo firme como lo había ordenado Jonatán, y los caballos de los enemigos se cansaron. Sacó entonces Simón su ejército y atacó a la falange. Pues ya la caballería estaba agotada, la derrotó y puso en fuga, mientras la caballería se desbandaba por la llanura. En su huida llegaron a Asdod y entraron en Bet-Dagón, el templo de su ídolo, para salvarlo. Pero Jonatán prendió fuego a Asdod y a las ciudades que la rodeaban, se hizo con el botín y abrazó el templo de Dagón y a los que en él se habían refugiado. Los muertos por la espada y los abrazados por el fuego fueron unos 8,000 hombres. Partió de allí Jonatán y acampó frente a Ascalón, donde los habitantes salieron a recibirlo con grandes honores. Luego Jonatán regresó a Jerusalén con los suyos, cargados de rico botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de estos acontecimientos, concedió nuevos honores a Jonatán. Le envió una fíbula de oro, como es costumbre conceder a los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón y todo su territorio. Ptolomeo VI apoya a Demetrio II y muere a la vez que Alejandro Balas. Capítulo 11. El rey de Egipto reunió fuerzas numerosas como las arenas que hay a orillas del mar y muchas naves. Intentaba hacerse astutamente con el reino de Alejandro y unirlo al suyo. Salió pues para Siria en son de paz, y la gente de las ciudades le abría las puertas y salía a su encuentro, ya que tenía orden del rey Alejandro de salir a recibirlo por ser suegro suyo. Pero una vez que entraba en las ciudades, Ptolomeo ponía tropas de guarnición en cada una de ellas. Cuando llegó cerca de Asdod, le mostraron el templo de Dagón incendiado, la ciudad y sus aldeas destruidas, los cadáveres por el suelo y los restos calcinados de los abrazados en la guerra, pues había hecho montones de ellos por el recorrido del rey. Le contaron lo que Jonatán había hecho para que el rey lo censurara, pero el rey guardó silencio. Jonatán fue al encuentro del rey a Jope con gran fasto. Se saludaron y pasaron allí aquella noche. Acompañó Jonatán al rey hasta el río llamado Eleuteros y regresó a Jerusalén. Por su parte, el rey Ptolomeo se hizo dueño de las ciudades de la costa hasta Seleucia marítima y meditaba planes malvados contra Alejandro. Envió embajadores al rey Demetrio, diciéndole: ven y concertemos entre nosotros una alianza. Te daré mi hija, la que tiene Alejandro, y reinarás en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de haberle dado mi hija, pues ha intentado asesinarme. Le hacía estos cargos porque codiciaba su reino. Quitándole pues su hija, se la dio a Demetrio, rompió con Alejandro y quedó manifiesta la enemistad entre ambos. Ptolomeo entró en Antioquía y se ciñó la diadema de Asia, con lo que rodeó su frente de 2 diademas, la de Egipto y la de Asia. En este tiempo se encontraba el rey Alejandro en Cilicia por haberse sublevado la gente de aquella región. Al saber lo que ocurría, vino a luchar contra él. Ptolomeo salió con fuerzas poderosas, fue a su encuentro y lo derrotó. Alejandro huyó a Arabia buscando un refugio allí y el rey Ptolomeo quedó triunfador. El árabe Sabdiel cortó la cabeza a Alejandro y se le envió a Ptolomeo.
Pero 3 días después murió el rey Ptolomeo y los que estaban en sus plazas fuertes perecieron a manos de los que las habitaban. Demetrio comenzó a reinar el año 167. Primeros contactos entre Demetrio II y Jonatán. Por aquellos días juntó Jonatán a los de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén y levantó contra ella muchos ingenios de guerra. Entonces algunos rebeldes que odiaban a su nación acudieron al rey a anunciarle que Jonatán tenía puesto cerco a la ciudadela. La noticia lo irritó y nada más oírla, se puso en marcha y vino a Ptolemaida. Escribió a Jonatán que cesara en el cerco y que viniera a verlo lo antes posible a Ptolemaida para entrevistarse con él. Al enterarse, ordenó Jonatán que se siguiera el cerco, eligió ancianos de Israel y sacerdotes y se expuso a sí mismo al peligro. Tomando plata, oro, vestidos y otros presentes en gran cantidad, partió a verse con el rey en Ptolemaida y halló gracia ante él. Algunos sin ley de la nación lo acusaron, pero el rey lo trató como lo habían tratado sus predecesores y lo honró en presencia de todos sus amigos. Lo confirmó en el sumo sacerdocio y en todos los honores que antes tenía e hizo que se le contara entre sus primeros amigos. Jonatán pidió al rey que dejara libres de impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria a cambio de 300 talentos que le prometía. Accedió el rey y escribió a Jonatán una carta sobre todos estos puntos redactada de la forma siguiente. Nuevo documento a favor de los judíos. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a la nación de los judíos. Les escribimos también a ustedes una copia de la carta que sobre ustedes hemos escrito a nuestros parientes Lasthenes para que la conozcan. El rey Demetrio saluda a su padre Lasthenes. Por sus buenas disposiciones hacia nosotros hemos decidido conceder favores a la nación de los judíos, que son amigos nuestros y observan lo que es justo con nosotros. Les confirmamos la posesión del territorio de Judea y de los 3 distritos de Aferema, Lida y Ramataim, que han sido desprendidos de Galilea y agregados a Judea con todas sus dependencias en favor de los que sacrifican en Jerusalén, a cambio de los derechos reales que el rey percibía de ellos antes cada año por los productos de la tierra y el fruto de los árboles. En cuanto a los otros derechos que tenemos sobre los diezmos y tributos nuestros, sobre las salinas y coronas que se nos deben, les concedemos desde ahora una excepción total. No será derogada ni una de estas concesiones a partir de ahora en ningún tiempo. Procuren hacer una copia de estas disposiciones que le sean entregadas a Jonatán para ponerla en el monte santo en el lugar visible. Demetrio II, socorrido por las tropas de Jonatán en Antioquía. El rey Demetrio, viendo que el país estaba en calma bajo su mando y que nada le ofrecía resistencia, licenció todas sus tropas mandando a cada uno a su lugar, excepto las tropas extranjeras que había reclutado en las islas de las naciones. Todas las tropas que había recibido de sus padres se enemistaron con él. Entonces Trifón, antiguo partidario de Alejandro, al ver que todas las tropas murmuraban contra Demetrio, se fue donde el árabe Yamlicu, que criaba al niño Antíoco, hijo de Alejandro, y le instaba a que se lo entregara para ponerlo en el trono de su padre. Lo puso al corriente de todas las actuaciones de Demetrio y del odio que le tenían sus tropas. Permaneció allí muchos días. Entre tanto, envió Jonatán a pedir al rey Demetrio que retirara las guarniciones de la ciudadela de Jerusalén y de las plazas fuertes porque hostilizaban a Israel. Demetrio envió a decir a Jonatán: no solo haré esto por ti y por tu nación, sino que los colmaré de honores a ti y a tu nación cuando tenga oportunidad. Pero ahora harás bien en enviarme hombres en mi auxilio, pues todas mis tropas me han abandonado. Jonatán le envió a Antioquía 3,000 guerreros valientes, y cuando llegaron el rey experimentó gran satisfacción con su venida. Se amotinaron en el centro de la ciudad los ciudadanos al pie de 120,000 y querían matar al rey. Él se refugió en el palacio y los ciudadanos ocuparon las calles de la ciudad y comenzaron el ataque. El rey llamó entonces en su auxilio a los judíos, que se juntaron todos en torno a él y luego se diseminaron por la ciudad. Aquel día llegaron a matar hasta 100,000. Prendieron fuego a la ciudad, se hicieron ese mismo día con un botín considerable y salvaron al rey. Cuando los de la ciudad vieron que los judíos dominaban la ciudad a su talante, perdieron el ánimo y levantaron sus clamores al rey suplicándole: danos la mano y cesen los judíos en sus ataques contra nosotros y contra la ciudad. Depusieron las armas e hicieron la paz. Los judíos alcanzaron gran gloria ante el rey y ante todos los de su reino, y se volvieron a Jerusalén con un rico botín. El rey Demetrio se sentó en el trono de su reino, y la tierra quedó sosegada en su presencia, pero faltó a todas sus promesas y se indispuso con Jonatán. Lejos de corresponder a los servicios que le había prestado, le causaba graves molestias. Jonatán contra Demetrio. 2. Simón recupera Betsur, batalla de Azor. Después de estos acontecimientos, volvió Trifón y con él Antíoco, niño todavía, que se proclamó rey y se ciñó la diadema. Todas las tropas que Demetrio había licenciado se unieron a él y salieron a luchar contra Demetrio, lo derrotaron y lo pusieron en fuga.
Trifón tomó los elefantes y se apoderó de Antioquía. El joven Antíoco escribió a Jonatán diciéndole: te confirmo en el sumo sacerdocio, te pongo al frente de los 4 distritos y quiero que te cuentes entre los amigos del rey. Le envió copas de oro y un servicio de mesa y le concedió autorización de beber en copas de oro, vestir púrpura y llevar fíbula de oro. A su hermano Simón lo nombró estratega desde la escalera de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán salió a recorrer la Transeufrantina y sus ciudades y todas las tropas de Siria se le unieron como aliadas. Llegó a Ascalón y los habitantes de la ciudad le salieron a recibir con muchos honores y allí pasó a Gaza donde los habitantes le cerraron las puertas. Entonces la sitió y entregó sus arrabales a las llamas y al pillaje. Los de la ciudad vinieron a suplicarle y Jonatán les dio la mano, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. A continuación siguió recorriendo la región hasta Damasco. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio se habían presentado en Quedes de Galilea con un ejército numeroso para apartarlo de su cargo. Entonces dejó en el país a su hermano Simón y salió a su encuentro. Simón acampó frente a Bet-Sur, la atacó durante muchos días y la bloqueó. Le pidieron que les diera la mano y él se la dio. Les hizo salir de allí, ocupó la ciudad y puso en ella una guarnición. Por su parte, Jonatán y su ejército acamparon junto a las aguas de Genésar y muy de madrugada partieron para la llanura de Azor, donde el ejército extranjero les vino al encuentro en la llanura después de dejar hombres emboscados en los montes. Mientras este ejército se presentaba de frente, surgieron de sus puestos los emboscados y entablaron combate. Todos los hombres de Jonatán se dieron a la fuga sin que quedara ni uno de ellos, a excepción de Matatías, hijo de Absalón, y de Judas, hijo de Calfi, capitanes del ejército. Jonatán entonces rasgó sus vestidos, echó polvo sobre su cabeza y lloró. Vuelto al combate, derrotó al enemigo y lo puso en fuga. Al verlo, sus hombres que huían volvieron a él y con él persiguieron al enemigo hasta su campamento en Quedes y acamparon allí. Cayeron aquel día del ejército extranjero hasta 3000 hombres. Jonatán regresó a Jerusalén. Relaciones de Jonatán con Roma y Esparta, capítulo 12. Viendo Jonatán que las circunstancias le eran favorables, escogió hombres y los envió a Roma con el fin de confirmar y renovar la amistad con ellos. Con el mismo objeto envió cartas a los espartanos y a otros lugares. Se fueron pues a Roma y entrando en el Senado dijeron: Jonatán, sumo sacerdote y la nación de los judíos nos han enviado para que se renueve con ellos la amistad y la alianza como antes. Les dieron los romanos cartas para la gente de cada lugar, recomendado que se los condujera en paz hasta el país de Judá. Esta es la copia de la carta que escribió Jonatán a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, el senado de la nación, los sacerdotes y el resto del pueblo judío saludan a sus hermanos, los espartanos. Ya en tiempos pasados, Areios, que reinaba entre ustedes, envió una carta al sumo sacerdote Onías en que le decía que ustedes eran hermanos nuestros, como lo atestigua la copia adjunta. Onías recibió con honores al embajador y tomó la carta que hablaba claramente y de alianza y amistad. Nosotros, aunque no tenemos necesidad de esto por tener como consolación los libros santos que están en nuestras manos, hemos procurado enviarles embajadores para renovar la fraternidad y la amistad con ustedes y evitar que vengamos a serles extraños, pues ha pasado mucho tiempo ya desde que nos enviaron su embajada. Por nuestra parte, en las fiestas y demás días señalados, los recordamos a ustedes sin cesar en toda ocasión en los sacrificios que ofrecemos y en nuestras oraciones, como es justo y conveniente acordarse de los hermanos. Nos alegramos de su gloria. A nosotros, en cambio, nos han rodeado muchas tribulaciones y guerras, pues nos hemos visto atacados por los reyes vecinos. Pero en estas luchas no hemos querido molestarlos a ustedes ni a los demás aliados y amigos nuestros, porque contamos con el auxilio del cielo, que viniendo en nuestra ayuda, nos ha librado de nuestros enemigos y a ellos los ha humillado. Hemos pues elegido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antipatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a los romanos para renovar la amistad y la alianza que antes teníamos, y les hemos dado orden de pasar también donde ustedes para saludarlos y entregarles nuestra carta sobre la renovación de nuestra fraternidad. Y ahora harán bien en contestarnos a esto. Esta es la copia de la carta enviada a Onías. Areios, rey de los espartanos, saluda a Onías, sumo sacerdote. Se ha encontrado un documento relativo a espartanos y judíos de que son hermanos y que son de la raza de Abraham. Y ahora estamos enterados de esto, harán bien escribiéndonos sobre sus bienestar. Nosotros por nuestra parte les escribimos: su ganado y sus bienes son nuestros y los nuestros son de ustedes. Damos orden de que se les envíe un mensaje en tal sentido. Jonatán en Selecilia, Simón en Filistea. Tuvo noticia Jonatán de que los generales de Demetrio habían vuelto con fuerzas mayores que antes con ánimo de atacarlo. Partió pues de Jerusalén y fue a encontrarlos a la región de Hamat sin darles tiempo a irrumpir en su país. Envió exploradores al campamento enemigo y supo por ellos a su vuelta que los enemigos estaban dispuestos para caer sobre ellos a la noche. Cuando se puso el sol, ordenó Jonatán a los suyos que se mantuvieran despiertos y sobre las armas toda la noche, preparados para entrar en combate, y dispuso avanzadillas alrededor del campamento. Cuando supieron los enemigos que Jonatán y los suyos estaban preparados para el combate, sintieron miedo y llenos de pánico, encendieron fogatas por su campamento y se retiraron.
Jonatán y los suyos, como veían brillar las fogatas, no se percataron de su partida hasta el amanecer. Entonces se lanzó Jonatán en su persecución, pero no les pudo dar alcance porque había atravesado ya el río Eleuteros. Jonatán se volvió contra los árabes llamados sabareos, los derrotó y se hizo con sus despojos. Levantó luego el campamento, llegó a Damasco y recorrió toda la región. Simón, por su parte, hizo una expedición hasta Ascalón y las plazas vecinas. Se volvió luego hacia Jope y la tomó, pues había oído que sus habitantes querían entregar aquella plaza fuerte a los partidarios de Demetrio y dejó en ella una guarnición para defenderla. Trabajos en Jerusalén. Jonatán, de vuelta, reunió la asamblea de los ancianos del pueblo y decidió con ellos edificar fortalezas en Judea, dar mayor altura a las murallas de Jerusalén y levantar un alto muro entre la ciudadela y la ciudad para separarlas y para que quedara la ciudadela aislada y no pudiera comprar ni vender. Se reunieron pues para reconstruir la ciudad, pues había caído un trecho de la muralla que daba al torrente por la parte de levante. Restauró también el barrio llamado Cafenata. Por su lado, Simón reconstruyó Hadida en la tierra baja, la fortificó y la guarneció con puertas y cerrojos. Jonatán cae en manos de sus enemigos. Trifón aspiraba a reinar en Asia, ceñirse la diadema y extender su mano contra el rey Antíoco, temiendo que Jonatán se lo estorbara y le hiciera la guerra. Trataba de apoderarse de él y matarlo. Se puso pues en marcha y llegó a Bethsán. Jonatán salió a su encuentro con 40.000 hombres escogidos para la guerra y llegó a Bethsán. Vio Trifón que había venido con un ejército numeroso y temió extender la mano contra él. Lo recibió con honores, lo presentó a todos sus amigos, le hizo regalos y dio orden a sus amigos y a sus tropas que le obedecieran como a él mismo. Y dijo a Jonatán: ¿por qué has fatigado a toda esta gente no habiendo guerra entre nosotros? Envíalos a sus casas, elige a algunos hombres que te acompañen y ven conmigo a Tolemaida. Te entregaré la ciudad, las demás fortalezas, el resto de las fuerzas y a todos los funcionarios, y luego emprenderé el regreso, pues para eso he venido. Le creyó Jonatán y obró como le decía. Despachó sus tropas, que partieron para el país de Judá, y conservó consigo 3.000 hombres, de los cuales dejó 2.000 en Galilea, y 1.000 le acompañaron. Pero apenas entró Jonatán en Tolemaida, los tolemaiditas cerraron las puertas, lo apresaron y pasaron a filo de espada a cuantos con él había entrado. Envió Trifón tropas y caballería a Galilea y a la gran llanura para acabar con todos los partidarios de Jonatán, pero estos, enterados de que él había sido apresado y muerto con los que lo acompañaban, se animaron unos a otros y avanzaron, cerradas las filas, prontos para combatir. Sus perseguidores, al ver que luchaban por su vida, se volvieron. Aquellos llegaron todos en paz al país de Judá, lloraron a Jonatán y a sus compañeros, y un gran temor se apoderó de ellos. Todo Israel hizo un gran duelo. Todos los paganos circunvecinos trataban de aniquilarlos. No tienen jefe, decían, ni quien los ayude. Esta es la ocasión de atacarlos y borrar su recuerdo de entre los hombres. Parte 5. Simón, sumo sacerdote y etnarca de los judíos, 143-134 a.C. Simón toma el mando, capítulo 13. Supo Simón que había reunido Trifón un ejército numeroso para ir a devastar el país de Judá. Viendo el pueblo espantado y medroso, subió a Jerusalén, reunió al pueblo y le exhortó diciendo: ustedes saben todo lo que hemos hecho, mis hermanos, la casa de mi padre y yo, por la ley y el lugar santo, y las guerras y tribulaciones que hemos sufrido. Por esta causa, por Israel, han muerto mis hermanos todos y he quedado yo solo. No busco yo ahora poner a salvo mi vida cuando llega la angustia, pues no soy yo mejor que mis hermanos. Lo que quiero es vengar a mi nación, al lugar santo y a las mujeres e hijos de ustedes, puesto que, impulsados por el oído, se han unido todos los paganos para aniquilarnos. Al oír estas palabras, se enardecieron los ánimos del pueblo y respondieron en voz alta diciendo: tú eres nuestro guía en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán. Toma la dirección de nuestra guerra y haremos cuanto nos mandes. Reunió entonces Simón a todos los hombres aptos para la guerra y se dio prisa en acabar las murallas de Jerusalén hasta que la fortificó en todo su contorno. Envió a Jonatán, hijo de Absalón, a Jope con un importante destacamento, el cual expulsó a los que estaban en la ciudad y se estableció en ella. Simón rechaza de Judea a Trifón. Partió Trifón desde Tolemaida con un ejército numeroso para entrar en el país de Judá, llevando consigo prisionero a Jonatán. Simón puso su campamento en Hadita, frente a la llanura. Al enterarse Trifón de que Simón había sucedido en el mando a su hermano Jonatán y que estaba preparado para entablar combate con él, le envió mensajeros diciéndole: tenemos detenido a tu hermano Jonatán por las deudas contraídas con el tesoro real en el desempeño de su cargo. Envíanos pues 100 talentos de plata y a 2 de sus hijos como rehenes, no sea que una vez libre se rebele contra nosotros. Entonces lo soltaremos. Simón, aunque se dio cuenta de que le hablaban con falsedad, envió a buscar el dinero y los niños para no provocar contra sí una gran enemistad del pueblo, que diría: ¿por qué no envié yo el dinero y los niños? Ha muerto Jonatán. Envió pues los niños y los 100 talentos, pero Trifón faltó a su palabra y no soltó a Jonatán. Después de esto se puso Trifón en marcha para invadir la región y devastarla. Dio un rodeo por el camino de Ador, al tiempo que Simón y su ejército obstaculizaban su marcha donde quiera que iba. Los de la ciudadela enviaron a Trifón legados, dándole prisa a que viniera donde ellos a través del desierto y les enviara víveres. Preparó Trifón toda su caballería para ir, pero aquella noche cayó tal cantidad de nieve que le impidió
acudir allá, partió de allí y se fue a la región de Galaad. Cuando se encontraba cerca de Bascama, hizo matar a Jonatán, que fue enterrado allí. Luego dio Trifón la vuelta y se marchó a su país. Jonatán, sepultado en el mausoleo de Modín, construido por Simón. Envió Simón a recoger los restos de su hermano Jonatán y le dio sepultura en Modín, ciudad de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él y lo lloró muchos días. Simón construyó sobre el sepulcro de su padre y sus hermanos un mausoleo alto que pudiera verse de piedras pulidas por delante y por detrás. Levantó 7 pirámides, una frente a otra, dedicadas a su padre, a su madre y a sus 4 hermanos. Levantó alrededor de ellas grandes columnas y sobre las columnas hizo panoplias para recuerdo eterno. Al lado de las panoplias esculpió unas naves que pudieran ser contempladas por todos los que navegaran por el mar. Tal fue el mausoleo que construyó en Modín y que subsiste en nuestros días. Favores de Demetrio II a Simón. Trifón, procediendo insidiosamente con el joven rey Antíoco, le dio muerte. Ocupó el reino en su lugar, se ciñó la diadema de Asia y causó grandes estragos en el país. Simón, por su parte, reconstruyó las fortalezas de Judea, la rodeó de altas torres y grandes murallas con puertas y cerrojos y almacenó víveres en ellas. Además, escogió Simón hombres que envió al rey Demetrio, intentando conseguir una excepción de impuestos para la región, dando que toda la actividad de Trifón había sido un continuo robo. El rey Demetrio contestó a su petición y le escribió la siguiente carta. El rey Demetrio saluda a Simón, sumo sacerdote y amigo de reyes, a los ancianos y a la nación de los judíos. Hemos recibido la corona de oro y la palma que nos han enviado y estamos dispuestos a concertar con ustedes una paz completa y a escribir a los funcionarios que les concedan la excepción de las deudas. Cuanto hemos decidido sobre ustedes, quede firme y posean las fortalezas que han construido. Les perdonamos los errores y delitos cometidos hasta el día de hoy y la corona que nos deben. Si algún otro tributo se percibía en Jerusalén, ya no se exija, y si algunos de ustedes son aptos para alistarse en nuestra guardia, alístense y haya paz entre nosotros. El año 170 quedó Israel libre del yugo de los paganos y el pueblo comenzó a escribir en las actas y contratos. En el año primero de Simón, gran sumo sacerdote, estratega y egumento de los judíos. Toma de Gazara por Simón. Por aquellos días puso cerco Simón a Gazara y la rodeó con sus tropas. Construyó una torre móvil que acercó a la ciudad y abriendo brecha en una baluarte lo tomó. Saltaron los de la torre a la ciudad y se produjo en ella gran agitación. Los habitantes, rasgados los vestidos, subieron a la muralla con sus mujeres e hijos y pidieron a grandes gritos a Simón que les diera la mano. No nos trates, le decían, según nuestras maldades, sino según tu misericordia. Simón se reconcilió con ellos y no los atacó, pero los echó de la ciudad y mandó purificar las casas en que había ídolos. Entonces entró en ella con himnos y bendiciones, echó de ella toda impureza, estableció en ella hombres observantes de la ley, la fortificó y se construyó en ella para sí una residencia. Conquista de la ciudadela de Jerusalén por Simón. Los de la ciudadela de Jerusalén se veían imposibilitados de entrar y salir por la región, de comprar y de vender. Sufrían grave escasez y bastantes de ellos habían perecido de hambre. Clamaron a Simón que hiciera con ellos la paz y Simón se lo concedió. Los echó de allí y purificó de inmundicias la ciudadela. Entraron en ella el día 23 del segundo mes del año 171 con aclamaciones y ramos de palma, con liras, címbalos y arpas, con himnos y cantos, porque un gran enemigo había sido vencido y expulsado de Israel. Simón dispuso que este día se celebrara con júbilo cada año. Fortificó el monte del templo que está al lado de la ciudadela y habitó allí con los suyos, y viendo Simón que su hijo Juan era todo un hombre, lo nombró jefe de todas las fuerzas con residencia en Gazara. Elogio de Simón, capítulo 14. El año 172 reunió el rey Demetrio su ejército y partió hacia Media para procurarse ayuda con que combatir a Trifón, pero al enterarse Arsaces, rey de Persia, y Media de que Demetrio había entrado en su territorio, mandó a unos de sus generales para capturarlo vivo. Partió este y derrotó al ejército de Demetrio, lo hizo prisionero y lo llevó ante Arsaces, que lo encerró en prisión. El país de Judá gozó de paz durante todos los días de Simón. Él procuró el bien a su nación, les fue grato su gobierno y su gloria en todo tiempo. Además de toda su gloria, tomó a Jope como puerto y se abrió paso a las islas del mar. Ensanchó las fronteras de su nación, se hizo dueño del país y repatrió numerosos cautivos. Tomó Gazara, Bet-Sur y la ciudadela, la limpió de sus impurezas y no hubo quien le resistiera. Cultivaban en paz sus tierras, la tierra daba sus cosechas y los árboles del llano sus frutos. Los ancianos se sentaban en las plazas, todos conversaban sobre el bienestar y los jóvenes vestían galas y armadura. Procuró bastimentos a las ciudades, las protegió con fortificaciones hasta llegar la fama de su gloria a los confines de la tierra. Estableció la paz en el país y gozó Israel de gran alegría. Se sentaba cada cual bajo su parra y su higuera y no había nadie que los inquietara. No quedó en el país quien lo combatiera y fueron derrotados los reyes en aquellos días. Dio apoyo a los humildes de su pueblo, hizo desaparecer a todo impío y malvado, observó fielmente la ley y dio gloria al lugar santo, multiplicó su ajuar. Renovación de la alianza con Esparta y Roma.
Cuando llegó a Roma y hasta Esparta la noticia de la muerte de Jonatán, lo sintieron mucho, pero cuando supieron que su hermano Simón le había sucedido en el sumo sacerdocio y había tomado el mando del país y sus ciudades, le escribieron en planchas de bronce para renovar con él la amistad y la alianza que habían establecido con sus hermanos Judas y Jonatán. Se leyeron en Jerusalén ante la asamblea. Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. Los magistrados y la ciudad de los espartanos saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y al resto del pueblo de los judíos. Nuestros hermanos, los embajadores enviados a nuestro pueblo, nos han informado de su gloria y honor y nos hemos alegrado con su venida. Hemos registrado sus declaraciones entre las decisiones del pueblo en estos términos. Numenio, hijo de Antíoco, y Antipatros, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, se nos han presentado para renovar la amistad con nosotros. Ha sido del agrado del pueblo recibir con honor a estos personajes y depositar la copia de sus discursos en los archivos públicos para que el pueblo espartano conserve su recuerdo. Se ha sacado una copia de esto para el sumo sacerdote Simón. Después envió Simón a Roma a Numenio con un gran escudo de oro de 1000 minas de peso para confirmar la alianza con ellos. Decreto honorífico en favor de Simón. Cuando estos hechos llegaron a conocimiento del pueblo, dijeron: ¿cómo mostraremos nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? Porque se ha mostrado valiente tanto él como sus hermanos, y la casa de su padre ha combatido y rechazado a los enemigos de Israel y le ha conseguido su libertad. Grabaron una inscripción en planchas de bronce y las fijaron en estelas en el monte Sión. Esta es la copia de la inscripción. El 18 de Elul del año 172, año tercero del gran sumo sacerdote Simón, en Azaramel, en la gran asamblea de los sacerdotes del pueblo, de los príncipes de la nación y de los ancianos del país, se nos hizo saber lo siguiente: en los muchos combates que se dieron en nuestra región, Simón, hijo de Matatías, sacerdote descendiente de los hijos de Joarib, y sus hermanos se expusieron al peligro, hicieron frente a los enemigos de su nación para mantener en pie su lugar santo y la ley, y alcanzaron inmensa gloria para su nación. Jonatán realizó la unidad de la nación y llegó a ser sumo sacerdote suyo hasta que fue a reunirse con su pueblo. Quisieron los enemigos de los judíos invadir el país para devastarlo y llevar su mano contra el lugar santo, pero entonces se levantó Simón para combatir por su nación y gastó mucha hacienda propia en armar las tropas de su nación y pagarles la soldada. Fortificó las ciudades de Judea y Bet-Sur, ciudad fronteriza de Judea, donde se encontraban antes las armas de los enemigos, y puso en ella una guarnición de guerreros judíos. Fortificó Jope, situada junto al mar, y Gazara, en los límites de Asdod, donde habitaban anteriormente los enemigos, y estableció en ella una población judía a la que proveyó de todo lo necesario para su sustento. Viendo el pueblo la fidelidad de Simón y la gloria que procuraba alcanzar para su nación, lo nombró su egumeno y sumo sacerdote por todos los servicios que había prestado, por la justicia y fidelidad que había guardado a su nación, y por sus esfuerzos de toda clase por exaltar a su pueblo. En sus días se consiguió felizmente por su medio exterminar a los paganos de su país y a los que se encontraban en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se habían hecho una ciudadela desde la que hacían salidas y mancillaban los alrededores del lugar santo, causado graves ultrajes a su santidad. Estableció en ella guerreros judíos, la fortificó para defensa de la región y de la ciudad, y dio mayor altura a las murallas de Jerusalén. En consecuencia, el rey Demetrio le concedió el sumo sacerdocio, lo contó en el número de sus amigos y lo colmó de honores, pues había sabido que los romanos llamaban a los judíos amigos, aliados y hermanos, que habían recibido con honor a los embajadores de Simón, y que a los judíos y a los sacerdotes les había parecido bien que fuera Simón su egumeno y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta digno de fe, y también que fuera su estratega, que estuviera a su cuidado designar los encargados de las obras del lugar santo, de la administración del país, de los armamentos y de las plazas fuertes, que estuviera a su cuidado el lugar santo, que todos le obedecieran, que se redactara en su nombre todos los documentos en el país, que vistiera de púrpura y llevara adornos de oro. A nadie del pueblo ni de los sacerdotes le estará permitido rechazar ninguna de estas disposiciones, ni contradecir sus órdenes, ni convocar en el país asamblea sin contar con él, ni vestir de púrpura, ni llevar fíbula de oro. Todo aquel que obre contrariamente a estas decisiones o anule algunas de ellas será reo. El pueblo entero estuvo de acuerdo en conceder a Simón el derecho de obrar conforme a estas disposiciones, y Simón aceptó, y le pareció bien ejercer el sumo sacerdocio, ser estratega y etnarca de los judíos y sacerdotes, y estar al frente de todos. Decretaron que este documento se grabara en planchas de bronce, que se fijaran estas en el recinto del lugar santo, en lugar visible, y que se archivaran copias en el tesoro a disposición de Simón y de sus hijos. Carta de Antíoco 7, cerco de Dora, capítulo 15. Envió Antíoco, hijo del rey Demetrio, desde las islas del mar, una carta a Simón, sacerdote y etnarca de los judíos, y a toda la nación, redactada en los siguientes términos: el rey Antíoco saluda a Simón, sumo sacerdote y etnarca, y a la nación de los judíos, puesto que una peste de hombres ha venido a apoderarse del reino de nuestros padres, y he resuelto
reivindicar mis derechos sobre él y restablecerlo como anteriormente estaba, y he reclutado fuerzas considerables y equipado navios de guerra, y quiero desembarcar en el país para encontrarme con los que lo han arruinado y han devastado muchas ciudades de mi reino. Ratificó ahora en tu favor todas las exenciones que te concedieron los reyes anteriores a mí, y cuantas dispensas de otras donaciones te otorgaron. Te autorizo a acuñar moneda propia de curso legal en tu país. Jerusalén y el lugar santo sean libres. Todas las armas que has fabricado y las fortalezas que has construido y ocupas queden en tu poder. Cuánto debes al tesoro real y cuánto en el futuro dejes a deber, te sea perdonado desde ahora para siempre. Y cuando hayamos ocupado nuestro reino, te honraremos a ti, a tu nación y al santuario con tales honores que la gloria de ustedes será conocida en toda la tierra. El año 174 partió Antíoco para el país de sus padres, y todas las tropas se pasaron a él, de modo que pocos quedaron con Trifón. Antíoco se lanzó en su persecución, y Trifón se refugió en Dora, a orillas del mar, porque veía que las desgracias se abatían sobre él y se encontraban abandonando de sus tropas. Antíoco puso cerco a Dora con los 120,000 combatientes y los 8,000 jinetes que consigo tenía. Bloqueó la ciudad, y de la parte del mar se acercaron las naves, de modo que estrechó a la ciudad por tierra y por mar, sin dejar que nadie entrara o saliera. Retorno a Judea de la embajada a Roma y promulgación de la alianza con los romanos. Entre tanto, regresaron de Roma Numenio y sus acompañantes trayendo cartas para los reyes y países escritas de este modo: Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo. Han venido a nosotros en calidad de amigos y aliados nuestros, los embajadores de los judíos, para renovar nuestra antigua amistad y alianza, enviados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo de los judíos. Y nos han traído un escudo de oro de 1000 minas. Nos ha parecido bien, en consecuencia, escribir a los reyes y países que no intenten causarles mal alguno, ni los ataquen a ellos, ni a sus ciudades, ni a su país, y que no presten su apoyo a los que los ataquen. Hemos decidido aceptar de ellos el escudo, en caso de que individuos perniciosos huyan de su país y se refugien en el de ustedes. Entréguenlos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según su ley. Cartas iguales fueron remitidas al rey Demetrio, a Atalo, a Ariarates, a Arsaces y a todos los países, a Samsamo, a los espartanos, a los delos, a Mindos, a Sición, a Caria, a Samos, a Panfilia, a Licia, a Halicarnaso, a Rodas, a Facelida, a Cos, a Side, a Arados, a Gortina, a Cnido, a Chipre y a Cirene. Redactaron además una copia de esta carta para el sumo sacerdote Simón. Antíoco VII, sitiado Dora, se vuelve hostil a Simón y lo reprende. El rey Antíoco pues tenía puesto cerco a Dora en los arrabales, lanzaba 100 treguas sus tropas contra la ciudad y construía ingenios de guerra, tenía bloqueos a Trifón y nadie podía entrar ni salir. Simón le envió 2000 hombres escogidos para ayudarlo en la lucha, además de plata, oro y abundante material. Pero no quiso recibir el envío, antes bien rescindió cuanto había convenido anteriormente con Simón y se mostró hostil con él. Envió a Atenovio, uno de sus amigos, a entrevistarse con él y decirle: ustedes ocupan Jope, Gazara y la ciudadela de Jerusalén, ciudades de mi reino, han devastado sus territorios, causado graves daños en el país y se han adueñado de muchas localidades de mi reino. Devuelvan pues ahora las ciudades que han tomado y los impuestos de las localidades de que se han adueñado fuera de los límites de Judea, o bien paguen en compensación 500 talentos de plata y otros 500 talentos por los estragos que han causado y por los impuestos de las ciudades. De lo contrario iremos y les declararemos la guerra. Llegó pues Antenovio, el amigo del rey, a Jerusalén, y al ver la magnificencia de Simón, su aparador, con vajilla de oro y plata y todo el esplendor que lo rodeaba, quedó asombrado. Le comunicó el mensaje del rey y Simón le respondió con estas palabras: ni nos hemos apoderado de tierras ajenas, ni nos hemos apropiado bienes de otros, sino de la heredad de nuestros padres. Por algún tiempo la poseyeron injustamente nuestros enemigos, y nosotros, aprovechando una ocasión favorable, hemos recuperado la heredad de nuestros padres. En cuanto a Jope y Gazara, que nos reclamas, esas ciudades causaban graves daños al pueblo y asolaban nuestro país. Por ellas daremos 100 talentos. No respondió palabra a Atenovio, sino que se volvió furioso a donde el rey y le refirió la respuesta, la magnificencia de Simón y todo lo que había visto. El rey montó en violenta cólera. El gobernador Sendebeo hostiga a Judea. Trifón, embarcado en una nave, huyó a Ortosia. Entonces el rey nombró a Sendebeo jefe supremo de la zona marítima y le entregó tropas de infantería y de caballería con la orden de acampar frente a Judea, construir Cedrón, fortificar sus puertas y combatir contra el pueblo. El rey partió en seguimiento de Trifón. Sendebeo llegó a Yamnia y comenzó a hostigar al pueblo, efectuando incursiones por Judea, capturando prisioneros y asesinando. Reconstruyó Cedrón, donde alojó caballería y tropas para recorrer en salidas los caminos de Judea, como se lo tenía ordenado el rey.
Victoria de los hijos de Simón sobre Zendebeo, capítulo 16. Subió Juan desde Gazara y comunicó a su padre Simón las actividades de Zendebeo. Simón llamó entonces a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: mis hermanos y yo y la casa de mi padre hemos combatido a los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y llevamos muchas veces a feliz término la liberación de Israel, pero ahora ya estoy viejo, mientras que ustedes, por la misericordia del cielo, están en buena edad. Ocupen pues mi puesto y el de mi hermano, salgan a combatir por nuestra nación, y que el auxilio del cielo sea con ustedes. Escogió luego en el país 20,000 combatientes y jinetes que partieron contra Zendebeo y pasaron la noche en Modín. Al levantarse de mañana avanzaron hacia la llanura y vieron que un ejército numeroso, infantería y caballería, venía a su encuentro. Un torrente se interponía entre ellos. Juan tomó posiciones con sus tropas frente al enemigo y, advirtiendo que sus tropas tenían miedo de pasar el torrente, lo pasó él primero, y sus hombres al verlo pasaron detrás de él. Dividió su ejército en dos cuerpos y puso a los jinetes en medio de los de a pie, pues la caballería de los contrarios era muy numerosa. Tocaron las trompetas y Zendebeo y su ejército salieron derrotados. Muchos de ellos cayeron heridos de muerte y los que quedaron huyeron en dirección a la fortaleza. Entonces cayó herido Judas, el hermano de Juan, pero Juan los persiguió hasta que Zendebeo entró en Cedrón, que él había reconstruido. Fueron también a refugiarse en las torres que hay por los campos de Asdod, y Juan le prendió fuego. Unos 2,000 de ellos sucumbieron y Juan regresó en paz a Judea. Muerte trágica de Simón en Doc. Le sucede su hijo Juan. Ptolomeo, hijo de Abubos, había sido nombrado estratega de la llanura de Jericó y poseía mucha plata y oro, pues era yerno del sumo sacerdote. Su corazón se ensoberbeció tanto que aspiró a apoderarse del país, para lo cual tramaba quitar a traición la vida a Simón y a sus hijos. Yendo Simón de inspección por las ciudades del país, preocupándose de su administración, bajó con sus hijos Matatías y Judas a Jericó. Era el año 177, en el 11º mes, que es el mes de Sebad. El hijo de Abubos lo recibió traidoramente en una pequeña fortaleza llamada Doc, construida por él. Les dio un gran banquete y ocultó allí hombres. Cuando Simón y sus hijos estuvieron bebidos, se levantó Ptolomeo con los suyos, tomaron sus armas y, lanzándose sobre Simón en la sala del banquete, lo mataron a él, a sus dos hijos y a algunos de sus servidores. Cometió de esta manera una gran alevosía y devolvió mal por bien. Luego escribió Ptolomeo al rey contándole lo ocurrido y pidiéndole que le enviara tropas en su auxilio para entregarle el país y sus ciudades. Envió otros a Gazara para quitar de en medio a Juan. Escribió a los Quiliarcos, invitándolos a venir donde él para darles plata, oro y otras dádivas. Envió otros que se apoderaban de Jerusalén y del monte del santuario, pero adelantándose uno, anunció a Juan en Gazara que su padre y sus hermanos habían perecido, y añadió: ha enviado gente a matarte a ti también. Al oír estas noticias quedó profundamente afectado, prendió a los hombres que venían a matarlo y les dio muerte, pues sabía que pretendían asesinarlo. Las restantes actividades de Juan, sus guerras, las proezas que llevó a cabo, las murallas que levantó y otras empresas suyas están escritas en el libro de los anales de su pontificado a partir del día en que fue nombrado sumo sacerdote como sucesor de su padre.